La niñera pidió salir más temprano, y el millonario viudo dijo, «Quédate conmigo esta noche». Ella solo quería descansar, pero al verla partir, el hombre más frío del país habló con el corazón. Una noche juntos revelaría segredos, curaría dores y encendería un amor que nadie esperaba. Suscríbete al canal para más historias que te harán creer en lo imposible. El aire matutino de octubre en Ciudad de México llevaba consigo el aroma a café recién tostado y el bullicio característico de una metrópoli que despertaba. Sofía Herrera ajustó su suéter beige mientras caminaba por los senderos empedrados de Xochimilco hacia la estación del metro. A sus 26 años, había aprendido a navegar entre dos mundos completamente diferentes. El colorido y tradicional barrio donde había crecido entre trajineras y mercados, y las elegantes calles de las lomas de Chapultepec, donde trabajaba como niñera. «Sofía, mija, no olvides comprar las medicinas de tu mamá», le gritó doña Carmen desde su puesto de flores. Sofía alzó la mano en señal de que había escuchado, acelerando el paso para no perder el metro de las 6:30. El trayecto hasta las lomas le tomaba casi 1 hora y media, pero había aprendido a aprovechar ese tiempo para estudiar inglés en su teléfono. Soñaba con algún día ser maestra, aunque por ahora necesitaba cada peso que ganaba cuidando a Emma. Al llegar a la imponente residencia de los Mendoza, Sofía presionó el timbre dorado junto a la reja de hierro forjado. La casa de 3 pisos, con su fachada de cantera rosa y jardines perfectamente cuidados, siempre la hacía sentir como si entrara a otro país. Carmen, el ama de llaves, le abrió con su sonrisa habitual. «Buenos días, Sofía. El señor Alejandro ya se fue a la oficina, pero dejó instrucciones de que Emma tiene cita con el dentista a las 3», le informó mientras caminaban por el vestíbulo de mármol italiano. «Sofía». La voz aguda de Emma resonó desde la escalera principal. La niña de 7 años bajó corriendo, sus rizos castaños rebotando con cada escalón. Se lanzó a los brazos de Sofía con la energía que solo los niños poseen. «Hola, princesa. ¿Ya desayunaste?» Sofía le revolvió el cabello cariñosamente. «Sí, pero no quiero ir al dentista. ¿Podemos ir mejor al parque? Por favor, por favor». Emma hizo su típica cara de perrito abandonado que usaba para convencer a todos. Sofía sonrió, recordando cómo ella misma había sido de niña. «Primero el dentista, después el parque. ¿Trato hecho?» «Trato hecho». Emma suspiró dramáticamente, haciendo reír a Sofía. El día transcurrió entre clases de piano, tareas escolares y juegos en el jardín. Emma era una niña inteligente, pero solitaria. Desde la muerte de su madre, Alejandro había contratado a las mejores niñeras de la ciudad, pero Emma había rechazado a todas hasta que llegó Sofía hace 8 meses. Había algo en la calidez y autenticidad de la joven que había derretido las defensas de la pequeña. Mientras Emma coloreaba en la mesa del comedor, Sofía revisó su teléfono y vio 3 llamadas perdidas de su hermana Lucia. Su corazón se aceleró. Lucia solo la llamaba en emergencias. «Permíteme un momento, Emma. Necesito hacer una llamada», murmuró, saliendo al jardín. «¿Sofía? Gracias a Dios que contestas. Mamá está mal, muy mal. La llevé al hospital esta mañana. Dicen que es neumonía y necesita quedarse internada». La voz de Lucía sonaba quebrada. El mundo de Sofía se tambaleó. Su madre, doña Isabel, había estado tosiendo las últimas semanas, pero había insistido en que era solo un resfriado. «¿En qué hospital están?» «En el general». «Pero, Sofía, los gastos. No tenemos dinero para los medicamentos que necesita». Sofía cerró los ojos, sintiendo el peso familiar de ser la única fuente de ingresos estable en su familia. «Voy para allá. Llegaré en cuanto pueda». Regresó a la casa con el corazón acelerado. Emma la miró con sus grandes ojos verdes, tan parecidos a los de su padre. «¿Estás triste, Sofía?» «Un poquito, princesa. Mi mamá está enferma y necesito ir a verla». Sofía se arrodilló junto a la silla de Emma. «Tendré que irme más temprano hoy». Emma asintió con seriedad. A sus 7 años, entendía demasiado bien lo que significaba preocuparse por los padres. A las 5 de la tarde, Sofía había organizado todo para que Carmen cuidara a Emma hasta que Alejandro regresara. Estaba guardando sus cosas cuando escuchó el rugido del BMW negro entrando al garaje. Se le hizo un nudo en el estómago. Tendría que pedirle permiso a Alejandro para irse temprano,
algo que nunca había hecho antes. Alejandro Mendoza entró por la puerta principal sacudiéndose las gotas de lluvia del traje gris Oxford. A sus 35 años, tenía la presencia que solo dan los años de liderar una empresa y enfrentar pérdidas profundas. Su cabello negro mostraba algunas canas prematuras en las sienes, y sus ojos color avellana siempre parecían llevar el peso de responsabilidades invisibles. «Papá». Emma corrió hacia él, y por un momento su expresión seria se suavizó completamente. «Hola, pequeña, ¿cómo estuvo tu día?». La cargó, depositando un beso en su frente. «Sofía me ayudó con matemáticas y fuimos al dentista. No lloré ni una sola vez», anunció Emma con orgullo. «¿En serio? Eres muy valiente». Alejandro miró hacia Sofía, quien permanecía de pie junto a la escalera, visiblemente nerviosa. «Sofía, ¿necesitas algo?». Ella se acercó, jugando con las llaves de su casa entre sus manos. «Señor Mendoza, lamento molestarle, pero tengo una emergencia familiar. Mi madre está hospitalizada y necesito... ¿Está grave?». La pregunta salió más brusca de lo que él había intentado. «Neumonía. Está internada en el Hospital General». La voz de Sofía se quebró ligeramente. Alejandro estudió su rostro. En 8 meses, nunca había visto a Sofía pedir nada. Siempre llegaba puntual, siempre tenía una sonrisa para Emma, siempre parecía tenerlo todo bajo control. Verla vulnerable le causó una sensación extraña en el pecho. «Por supuesto, ve con tu madre. Carmen puede quedarse con Emma esta noche». «Gracias, señor. Le prometo que mañana estaré aquí temprano como siempre». Sofía se despidió de Emma con un abrazo prolongado y se dirigió hacia la puerta. Afuera la lluvia de octubre había intensificado, convirtiendo las calles en espejos plateados. No había taxis a la vista, y sabía que el metro estaría abarrotado y lento con este clima. «¿Sofía?». La voz de Alejandro la detuvo cuando ya tenía la mano en la reja. «Esta lluvia no va a parar pronto. Las calles van a estar imposibles». Ella se volteó. El agua ya comenzaba a calar su suéter. «Estaré bien, señor». «Muchas gracias». Algo en su determinación, mezclada con la preocupación evidente en sus ojos, hizo que Alejandro tomara una decisión impulsiva. «Te llevo al hospital». «No es necesario, de verdad. No es una pregunta, Sofía. Dame 5 minutos para cambiarme». Mientras esperaba en el vestíbulo, Sofía no podía evitar sentir que algo había cambiado. En 8 meses, sus conversaciones con Alejandro nunca habían ido más allá de instrucciones sobre Emma y comentarios educados sobre el clima. Pero la forma en que había dicho su nombre, la preocupación genuina en su voz, era diferente. «¿Lista?». Alejandro apareció vestido con jeans oscuros y una camisa azul marino, más casual de lo que Sofía lo había visto jamás. Durante el trayecto hacia el Hospital General, el silencio se llenó del sonido de la lluvia contra el parabrisas y la música suave de la radio. Alejandro conducía con cuidado por las calles inundadas de la ciudad, ocasionalmente mirando de reojo a Sofía, quien mantenía la vista fija en la ventana. «¿Hace mucho que tu madre está enferma?», preguntó finalmente. «Unas semanas. Pensé que era solo un resfriado». Su voz apenas era audible por encima de la lluvia. «Siempre ha sido muy fuerte. Crió a 4 hijos sola después de que mi papá se fue». Alejandro sintió una punzada de reconocimiento. Él también conocía la carga de criar un hijo sin pareja, aunque sus circunstancias fueran completamente diferentes. Al llegar al hospital, la lluvia había amainado a una llovizna persistente. Sofía se volteó hacia él con gratitud genuina en sus ojos. «Gracias por traerme, señor Mendoza. No sabe lo que significa para mí». «Alejandro, puedes decirme Alejandro». Las palabras salieron sin que él las hubiera planeado. Por un momento, sus miradas se encontraron en la semioscuridad del auto. Había algo en los ojos de Sofía que Alejandro no había notado antes, una fortaleza mezclada con vulnerabilidad que le resultó extrañamente familiar. «Alejandro», repitió ella suavemente, como probando cómo sonaba su nombre en su voz. «Gracias, Alejandro». Cuando Sofía desapareció entre las puertas automáticas del hospital, Alejandro se quedó sentado en su auto por varios minutos, escuchando el sonido de la lluvia y preguntándose por qué no quería irse a casa. El Hospital General a las 10 de la noche era un mundo de luces fluorescentes y pasillos que olían a desinfectante. Sofía encontró a su hermana Lucía dormida en una silla de plástico
junto a la cama donde su madre respiraba con dificultad, conectada a un tanque de oxígeno. Las ojeras de Lucía contaban la historia de horas de preocupación. «¿Cómo está?», susurró Sofía, tocando suavemente el hombro de su hermana. Lucía despertó sobresaltada. «Sofía, gracias a Dios. Está estable, pero necesita quedarse aquí al menos una semana. Los medicamentos», su voz se quebró, «cuestan casi 10.000 pesos». Sofía sintió como si le hubieran puesto una piedra en el estómago. Su salario mensual era de 12.000 pesos y ya tenía compromisos: la renta de la casa familiar, los gastos de su hermano menor que estudiaba preparatoria, las terapias de rehabilitación de su hermana mayor que había tenido un accidente el año pasado. «Encontraremos la manera», murmuró, aunque no tenía idea de cómo. Se quedó toda la noche en el hospital, alternando entre sostener la mano de su madre y hacer cálculos desesperados en su cuaderno. Podía pedir un adelanto de sueldo, tal vez empeñar los aretes de oro que le había dejado su abuela o buscar un trabajo de fin de semana, pero nada sería suficiente. Al amanecer, cuando los rayos del sol comenzaron a filtrarse por las ventanas del hospital, su teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandro. «¿Cómo sigue tu madre? Emma pregunta por ti». La simple pregunta la conmovió más de lo que esperaba. Respondió: «Estable. Estaré ahí en 2 horas. No te preocupes por el horario hoy. Descansa lo que necesites». Sofía se quedó mirando el mensaje. En 8 meses nunca había experimentado esa flexibilidad de parte de ningún empleador. Se despidió de su madre con un beso en la frente y prometió regresar en la tarde. El trayecto de regreso a Las Lomas se sintió interminable. Cuando finalmente llegó a la residencia Mendoza, eran casi las 10 de la mañana. Carmen le abrió la puerta con expresión preocupada. «Mija, te ves agotada. Emma está desayunando con su papá en el jardín». Sofía se dirigió hacia la terraza trasera, donde encontró una escena que la sorprendió. Alejandro, vestido con pantalones de mezclilla y una camisa blanca arremangada, estaba sentado en el piso jugando con Emma y sus muñecas. Para ser un hombre que dirigía una empresa con cientos de empleados, parecía completamente concentrado en la historia que su hija le contaba sobre una princesa y un dragón. «Sofía». Emma corrió hacia ella, pero se detuvo al notar su expresión. «Tu mamá está mejor». «Está mejorando, princesa». Sofía se arrodilló para estar a la altura de la niña. «Pero necesita quedarse en el hospital unos días más». Alejandro se acercó, estudiando el rostro cansado de Sofía. Había algo diferente en ella esa mañana, una fragilidad que contrastaba con la fortaleza que siempre proyectaba. «Emma, ¿por qué no llevas tus muñecas adentro? Sofía y yo necesitamos hablar un momento». Cuando se quedaron solos en el jardín, el silencio se extendió entre ellos. Alejandro se sentó en uno de los bancos de hierro forjado y señaló el espacio junto a él. «Siéntate. Te ves como si fueras a desmayarte». Sofía obedeció, manteniendo una distancia prudente. «No dormí mucho anoche». «¿Cuánto necesitas?». La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Perdón?». «Para los gastos médicos de tu madre». «¿Cuánto necesitas?». Sofía se puso rígida. «Señor Alejandro, no puedo aceptar». «No es caridad, Sofía. Es un adelanto de sueldo. Puedes pagármelo en cuotas mensuales». «Son 10.000 pesos», murmuró mirando sus manos. «Me tomaría más de un año pagarlo». «Entonces será un año». Su tono era firme pero no condescendiente. «Emma te necesita, y yo... Bueno, confío en ti más que en cualquier otra persona para cuidarla». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «No sé qué decir». «Di que sí, y ve a cuidar a tu madre. Emma y yo estaremos bien». 3 días después, doña Isabel estaba respirando mejor, pero aún necesitaba permanecer hospitalizada. Sofía había establecido una rutina: mañanas con Emma, tardes en el hospital, noches divididas entre estudiar inglés y preocuparse por las finanzas familiares. Era viernes por la tarde cuando Alejandro llegó temprano a casa. Encontró a Sofía en la biblioteca, ayudando a Emma con un proyecto escolar sobre la historia de México. La escena le resultó extrañamente reconfortante. Emma concentrada dibujando un mapa de Tenochtitlan, mientras Sofía le explicaba sobre los aztecas con paciencia infinita. «Papá, mira lo que estoy haciendo. Sofía me está enseñando sobre nuestros ancestros». Emma mostró orgullosa su dibujo. «Se ve increíble, pequeña». Alejandro miró a Sofía.
¿Cómo sigue tu madre? Mucho mejor. Los doctores dicen que tal vez pueda irse a casa el domingo. Me alegra escucharlo. Se sentó en el sillón frente a ellas. Emma, ¿terminaste tu tarea? Casi. Solo me faltan los colores. Termínala en tu cuarto. Sofía y yo tenemos que revisar unos asuntos. Emma obedeció sin protestar, pero no sin antes darle un abrazo a Sofía. Cuando se quedaron solos, Alejandro notó las ojeras que Sofía no podía disimular con maquillaje. ¿Estás durmiendo? Lo suficiente, mintió ella. Sofía, he estado pensando... Se pasó una mano por el cabello, un gesto que ella había notado que hacía cuando estaba nervioso. Este fin de semana es el cumpleaños número 2 de la muerte de Miranda, mi esposa. El nombre flotó entre ellos como una presencia invisible. Era la primera vez que Alejandro mencionaba directamente a su difunta esposa frente a Sofía. Emma siempre se pone triste estos días, y yo... Bueno, no soy muy bueno manejando las emociones. Continuó mirando por la ventana hacia el jardín. Me preguntaba si podrías quedarte el sábado por la noche. Sé que tienes que ver a tu madre, pero... Me quedo, respondió Sofía sin dudarlo. ¿No quieres pensarlo? Significaría quedarte aquí toda la noche. Emma me necesita y usted... Tú también. La forma en que cambió de usted a tú no pasó desapercibida para ninguno de los dos. El sábado llegó gris y lluvioso, como si el clima mismo quisiera honrar la melancolía de la fecha. Emma estuvo especialmente callada durante el desayuno, y Alejandro parecía perdido en pensamientos distantes. Por la tarde, mientras Emma dibujaba en silencio en la sala, Sofía preparó chocolate caliente con canela, una receta que su abuela le había enseñado para los días tristes. El aroma llenó la casa, creando una atmósfera de calidez contra el frío exterior. «Huele delicioso», comentó Alejandro apareciendo en la cocina. «Mi abuela decía que el chocolate cura las penas del alma». Sofía le ofreció una taza humeante. «¿Funcionará para penas de 2 años? Tal vez no las cure, pero las hará más llevaderas». Alejandro tomó un sorbo y cerró los ojos. Miranda solía hacer chocolate caliente cuando llovía. Nunca me quedó igual cuando intenté hacerlo después. Era la primera vez que hablaba de su esposa sin que se le quebrara la voz. ¿Cómo era ella? Alejandro la miró sorprendido por la pregunta directa, pero encontró que quería responder. Brillante. Era arquitecta, diseñó esta casa. Siempre estaba llena de proyectos, de planes. Su sonrisa fue triste. A veces pienso que Emma heredó su creatividad. Emma tiene suerte de tener esos recuerdos de ella. ¿Tú tienes recuerdos de tu padre? La pregunta la tomó desprevenida. Algunos. Se fue cuando yo tenía 10 años. Pero prefiero recordar a mi madre levantándose cada mañana para trabajar en la fábrica textil, asegurándose de que tuviéramos comida y educación. ¿En una fábrica textil? Sí, en Iztapalapa. Hacía ropa para exportación. Sofía sonrió irónicamente. Es curioso, ¿no? Ella cosía ropa en una fábrica, y ahora yo cuido a la hija del dueño de una empresa textil. Alejandro la miró con nueva comprensión. La vida tiene formas extrañas de conectar a las personas. Cuando llegó la noche, después de que Emma se durmiera, Alejandro y Sofía se encontraron solos en la sala principal. La lluvia había intensificado, creando un sonido rítmico contra las ventanas. Sofía había preparado té de manzanilla y estaba leyendo un libro en el sillón mientras Alejandro revisaba documentos del trabajo. «Gracias», dijo él de repente. «¿Por qué? Por quedarte, por hacer que esta casa se sienta diferente hoy». Sofía dejó su libro a un lado. «¿Diferente cómo?» «Menos vacía». Alejandro dejó sus documentos y la miró directamente. «No me había dado cuenta de lo sola que se había vuelto hasta que tú llegaste». El aire entre ellos cambió, cargándose de una tensión que ninguno de los dos había reconocido antes. «Alejandro», comenzó Sofía, pero él la interrumpió. «Sé que esto es complicado, sé que somos de mundos diferentes, pero esta noche, contigo aquí, es la primera vez en 2 años que no me siento completamente perdido». La confesión flotó entre ellos como la lluvia que seguía cayendo afuera, lavando viejas heridas y creando la posibilidad de algo nuevo. Sofía despertó en el sofá de la sala con una manta que no recordaba haberse puesto. Los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas de lino, creando patrones dorados en el suelo de mármol. Su cuello estaba rígido por haber dormido en una posición incómoda.
pero había algo profundamente tranquilo en despertar en esa casa llena de luz. «Buenos días». La voz de Alejandro la sobresaltó. Estaba en la cocina, ya vestido con jeans y una camisa verde olivo, preparando café en una cafetera francesa. «Buenos días», respondió Sofía, enderezándose y tratando de arreglarse el cabello. «¿Qué hora es?» «Las 7. Emma todavía está dormida». Le ofreció una taza de café humeante. «Dormiste apenas 3 horas. ¿Tú cuánto dormiste?» «Menos». Su sonrisa fue tímida. No podía dejar de pensar en lo que hablamos anoche. Sofía sintió un revoloteo en el estómago. A la luz del día, las palabras de Alejandro de la noche anterior parecían aún más significativas. «Alejandro, sobre lo que dijiste, ¿te arrepientes de haberte quedado?» Su pregunta llevaba una vulnerabilidad que ella no había escuchado antes. «No», respondió honestamente, «pero tenemos que ser realistas. Yo soy tu empleada. Eres mucho más que eso, y ambos lo sabemos». Antes de que Sofía pudiera responder, escucharon pasos pequeños bajando la escalera. Emma apareció en pijama de unicornios, su cabello revuelto y sus ojos aún somnolientos. «Sofía, ¿te quedaste toda la noche?», preguntó con evidente alegría. «Sí, princesa. Tu papá me pidió que me quedara para hacer chocolate caliente contigo». Emma corrió hacia Sofía y se acurrucó a su lado. «¿Podemos hacer panqués también?» Mamá Miranda solía hacer panqués los domingos. Un silencio incómodo se instaló entre los adultos. Alejandro se tensó visiblemente al escuchar el nombre de su difunta esposa salir tan naturalmente de los labios de su hija. Sofía tomó la mano pequeña de Emma. «¿Qué clase de panqués hacía mamá Miranda?» «De blueberries, pero no sé cómo hacerlos». «Yo sé hacer panqués de arándanos», ofreció Sofía suavemente. «¿Te gustaría que los hagamos juntas?» Emma asintió entusiasmada, y Sofía notó cómo los hombros de Alejandro se relajaban. En lugar de evitar el recuerdo de Miranda, Sofía lo había honrado. La mañana transcurrió en una domesticidad que ninguno de los tres había experimentado en mucho tiempo. Cocinaron juntos, Emma salpicando harina por todas partes, mientras Sofía le enseñaba a mezclar los ingredientes, y Alejandro documentaba todo con su teléfono. «Papá, ¿puedes tomarme una foto con Sofía?», pidió Emma, sus mejillas manchadas de masa. Mientras Alejandro las fotografiaba, Sofía se dio cuenta de que se sentía parte de algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo: una familia. El lunes por la mañana trajo consigo una realidad que Sofía no había anticipado. Cuando llegó a trabajar, encontró a una mujer elegante de mediana edad esperando en la sala principal. Vestía un traje Chanel color marfil y su cabello estaba peinado en un chongo perfecto. Sus ojos, del mismo color avellana que los de Alejandro, la estudiaron con obvious desaprobación. «Tú debes ser la niñera», dijo con un tono que conseguía sonar cortés y condescendiente al mismo tiempo. «Buenos días, soy Sofía Herrera, Beatriz Mendoza de Villarreal. Soy la madre de Alejandro». Sofía sintió como si la temperatura de la habitación hubiera bajado varios grados. En 8 meses trabajando ahí, nunca había conocido a la familia extendida de Alejandro. «Emma está desayunando con su padre en el jardín», ofreció Sofía. «No he venido a ver a Emma», respondió Beatriz acercándose más. «He venido a hablar contigo». Carmen apareció en ese momento, claramente incómoda. «Señora Beatriz, ¿le ofrezco café?» «No será necesario, Carmen, esto será breve». Beatriz mantuvo su mirada fija en Sofía. «¿Podemos hablar en privado?» Sofía asintió, siguiendo a la mujer mayor hacia la biblioteca. Beatriz cerró la puerta tras ellas y se volteó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Cuánto? ¿Perdón? ¿Cuánto dinero quieres para alejarte de mi hijo y mi nieta?» La pregunta fue como una bofetada. Sofía se irguió, sintiendo la fuerza de generaciones de mujeres trabajadoras corriendo por sus venas. «Señora Mendoza, creo que hay un malentendido». «No hay malentendido, querida. Sé exactamente lo que estás haciendo». Beatriz caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde Alejandro y Emma reían juntos. «Mi hijo es vulnerable. Perdió a una mujer extraordinaria, una mujer de su clase social, con educación, con pedigrí, y ahora, en su dolor, está confundiendo gratitud con algo más. Yo no he hecho nada inapropiado. No, quedarte a dormir en su casa, hacérsela indispensable con Emma».
aprovecharte de su generosidad cuando tu familia tuvo problemas médicos. Beatriz se volteó bruscamente. ¿Crees que no investigo a las personas que trabajan en la casa de mi hijo? Sofía sintió que se le encendían las mejillas. Todo lo que he hecho ha sido cuidar bien a Emma y ser una empleada responsable. Emma no necesita una madre sustituta de Xochimilco. Necesita influencias apropiadas, gente de su nivel. Beatriz abrió su bolso y sacó una chequera. 50,000 pesos. Suficiente para pagar todos los gastos médicos de tu madre y empezar una nueva vida en otra parte. ¿No? ¿Perdón? He dicho que no. Sofía mantuvo la voz firme aunque le temblaban las manos. No me voy a ir. La expresión de Beatriz se endureció. Entonces tendré que hablar con Alejandro. Le haré ver que esto es un error antes de que se convierta en un escándalo que afecte a Emma. En ese momento la puerta se abrió. Alejandro entró con Emma de la mano, pero se detuvo en seco al ver la tensión en la habitación. Mamá, no sabía que habías llegado. Alejandro, hijo, necesitamos hablar. Beatriz le lanzó una mirada significativa a Sofía, a solas. Emma, ¿por qué no vas con Carmen a preparar tu mochila para el colegio?, sugirió Alejandro. La niña obedeció, pero no sin antes notar la atmósfera tensa. Cuando Emma se fue, Beatriz no perdió tiempo. Alejandro, esto tiene que parar. Esta situación con la empleada es inapropiada. ¿De qué estás hablando, mamá? No te hagas el tonto. Todo el mundo está hablando. Te vieron llevándola al hospital. Está durmiendo en tu casa. Beatriz gesticuló dramáticamente. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué ejemplo le estás dando a Emma? Alejandro miró a Sofía, quien permanecía pálida pero erguida junto a la ventana. ¿Qué le dijiste?, preguntó a su madre. Solo le ofrecí una solución digna a esta situación imposible. ¿Le ofreciste dinero para que se fuera? El silencio de Beatriz fue respuesta suficiente. Alejandro cerró los ojos y respiró profundamente, como si estuviera contando hasta 10. Mamá, vas a salir de mi casa ahora mismo. Alejandro, ahora mismo. Su voz resonó en la biblioteca. Y no vas a volver hasta que puedas tratar a Sofía con el respeto que se merece. Beatriz miró a su hijo con shock. Ella te está manipulando, ¿no lo ves? Está usando tu soledad, usando a Emma. Sofía ha sido la mejor cosa que le ha pasado a Emma desde que Miranda murió. Y tal vez, miró directamente a Sofía, la mejor cosa que me ha pasado a mí también. Beatriz recogió su bolso con movimientos bruscos. Esto va a terminar mal, Alejandro. Y cuando termine, no digas que no te lo advertí. Después de que Beatriz se fuera dando un portazo, Alejandro y Sofía se quedaron solos en un silencio cargado de tensión. Lo siento, murmuró él. Mi madre puede ser complicada. Tal vez tenga razón, dijo Sofía en voz baja. Tal vez esto sea un error. Alejandro se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. ¿Tú crees que es un error? Sofía lo miró a los ojos viendo en ellos la misma vulnerabilidad y esperanza que había estado sintiendo. No, susurró, pero tampoco sé si es lo correcto. Entonces averigüémoslo juntos. Los siguientes días transcurrieron en una tensión silenciosa. Sofía cumplía con sus responsabilidades con Emma, pero evitaba quedarse a solas con Alejandro más tiempo del necesario. Las palabras de Beatriz habían plantado semillas de duda que crecían cada hora. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué ejemplo le estás dando a Emma? El miércoles por la tarde, mientras esperaba a que Emma saliera del colegio privado San Patricio, Sofía notó las miradas y los susurros de otras madres de familia, mujeres elegantes con bolsos de diseñador y autos último modelo que la observaban desde lejos. Una de ellas, una rubia alta con lentes de sol Gucci, se acercó con una sonrisa que no parecía sincera. Tú eres la niñera de Emma Mendoza, ¿verdad? Sí, señora. Soy Cristina Romero, madre de Santiago, compañero de Emma. Se quitó los lentes de sol, revelando ojos azules fríos. He escuchado cosas muy interesantes sobre ti. Sofía mantuvo la compostura. ¿Ah, sí? ¿Que has estado viviendo en casa de Alejandro? ¿Que él te lleva y te trae en su auto personal? Cristina inclinó la cabeza con curiosidad fingida. Es muy progresista de su parte, ¿no crees? El señor Mendoza es un buen empleador. Oh, estoy segura de que sí. La sonrisa de Cristina se volvió más afilada. Aunque debo decir que Miranda, que en paz descanse, nunca permitió que la servidumbre se tomara tantas libertades.
La palabra servidumbre golpeó a Sofía como una cachetada, pero antes de que pudiera responder, Emma salió corriendo del edificio. «Sofía, ¿viste mi proyecto de ciencias? La maestra dijo que fue el mejor de la clase. ¡Qué maravilloso, princesa!». Sofía se agachó para estar a la altura de Emma, agradecida por la interrupción. Cristina observó la interacción con ojos calculadores. «Emma, saluda a la señora Cristina», instruyó Sofía. «Hola, señora Cristina. ¿Cómo está Santiago?». «Muy bien, querida. Santiago me contó que tu niñera te ayudó con el proyecto». «Sofía me ayuda con todo. Es la mejor niñera del mundo. Y hace los mejores panqués de arándanos». Emma tomó la mano de Sofía con evidente cariño. «¡Qué encantador!». Cristina volvió a ponerse los lentes de sol. «Bueno, nos vemos». Mientras caminaban hacia el auto, Emma notó el silencio de Sofía. «¿Estás triste otra vez?». «Un poquito, princesa». «¿Es porque extrañas a tu mamá? Ya se puso mejor, ¿verdad?». «Sí, ya está mejor». Sofía le abrió la puerta del auto. «Emma, ¿te gusta que yo sea tu niñera?». «Por supuesto. Eres la mejor». «¿Por qué preguntas?». «Solo curiosidad». Esa noche, después de acostar a Emma, Sofía encontró a Alejandro en su estudio, revisando documentos con expresión tensa. Las cuentas de la empresa estaban esparcidas por el escritorio junto a una taza de café frío. «¿Problemas en el trabajo?», preguntó desde la puerta. «Algunos». Alejandro levantó la vista, notando su expresión preocupada. «¿Tú qué tal? Te veo pensativa desde que llegaste del colegio». Sofía dudó, pero finalmente entró y se sentó en la silla frente al escritorio. «Hoy hablé con Cristina Romero en el colegio». La expresión de Alejandro se endureció. «¿Qué te dijo?». «Nada que no fuera cierto técnicamente, pero la forma en que lo dijo…». Sofía suspiró. «Alejandro, la gente está hablando. ¿Y eso te preocupa?». «Me preocupa, Emma. Me preocupas tú». Se inclinó hacia adelante. «Tu madre tenía razón en una cosa. Yo no soy de tu mundo. No tengo idea de cómo manejar este tipo de situaciones». Alejandro dejó sus documentos a un lado y se acercó a ella. «Sofía, ¿sabes por qué elegí la empresa textil como mi negocio?». La pregunta la confundió. «¿Por qué heredaste la empresa de tu padre?». «No. Mi padre tenía inversiones en tecnología, bienes raíces, restaurantes. Cuando murió, vendí todo excepto una pequeña fábrica textil en Iztapalapa que nadie más quería». Se sentó en el borde del escritorio. «¿Sabes por qué la conservé?». Sofía negó con la cabeza. «Porque cuando era niño, mi madre me llevaba de visita ahí. Veía a las mujeres trabajando, mujeres como tu madre, y me impresionaba su dedicación, su fuerza, su dignidad». Sus ojos se suavizaron. «Construí mi empresa alrededor de esa fábrica porque creía en esas mujeres, y cuando te conocí, reconocí esa misma fuerza en ti. Alejandro, no me importa lo que diga la gente, Sofía. Me importas tú, me importa Emma, y me importa que seamos felices». El viernes por la mañana, Emma despertó con fiebre. Sofía la encontró acurrucada en su cama, con las mejillas rojas y temblando a pesar de las mantas. «Me duele la cabecita», murmuró la niña. Sofía le tocó la frente e inmediatamente se preocupó. «Tienes mucha fiebre, princesa. Voy a llamar a tu papá». Alejandro canceló sus reuniones de la mañana y llegó a casa con el pediatra de Emma, el doctor Ramírez. Después de examinarla, diagnosticó una fuerte gripe y recomendó reposo y medicamentos. «Estará bien en unos días», les aseguró el doctor. «Solo necesita mucho descanso y cuidados». Durante todo el día, Sofía no se separó de Emma. Le preparó caldos de pollo, le leyó cuentos y le cantó canciones de cuna que había aprendido de su propia madre. Alejandro observaba desde la puerta, conmovido por la ternura con que Sofía cuidaba a su hija. Por la noche, cuando Emma finalmente se durmió, Alejandro encontró a Sofía en la cocina preparando más té de manzanilla. «Deberías descansar. Ha sido un día largo». «Estoy bien. Solo quiero tener todo listo por si despierta en la noche». «Sofía, eres increíble con ella. La quiero mucho». Su voz se quebró ligeramente. Desde el primer día, fue como si hubiera encontrado a la hija que siempre soñé tener. Alejandro se acercó, tomando sus manos entre las suyas. «¿Y si no fuera solo un sueño?». Antes de que Sofía pudiera responder, escucharon una vocecita débil llamando desde arriba. «Sofía, papá». Subieron corriendo. Emma estaba despierta,
con los ojos brillantes por la fiebre. —¿Sofía se va a ir? —preguntó con voz temblorosa. —¿Por qué preguntas eso, princesa? Escuché a la abuela Beatriz hablando por teléfono. Dijo que Sofía no debería estar aquí porque no es de nuestra familia. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pero yo quiero que sea de nuestra familia. Alejandro y Sofía intercambiaron miradas cargadas de significado. —Emma —dijo Alejandro suavemente, sentándose en el borde de la cama—, ¿cómo te sentirías si Sofía se quedara con nosotros para siempre? ¿Para siempre, para siempre? Para siempre, para siempre. Emma miró a Sofía con esperanza. ¿Te quedarías? ¿Serías como mi mamá? Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Emma, yo nunca voy a olvidar a mamá Miranda, continuó Emma rápidamente, pero está en el cielo y tú estás aquí, y papá sonríe más cuando tú estás aquí, y yo también soy más feliz. Alejandro tomó la mano de Sofía. Emma tiene razón, somos más felices contigo aquí. Los tres. Sofía miró a la niña enferma en la cama, con sus ojos llenos de esperanza, y luego a Alejandro, cuya expresión reflejaba amor y vulnerabilidad a partes iguales. ¿Estás segura de esto, princesa? Significaría que tu abuela Beatriz estaría muy enojada. No me importa. Tú me cuidas cuando estoy enferma, me ayudas con las tareas, me haces panqués y me abrazas cuando tengo pesadillas. Emma estiró sus bracitos hacia Sofía. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, princesa, más de lo que te imaginas. ¿Entonces te quedas? Sofía miró a Alejandro, quien asintió casi imperceptiblemente. Me quedo. Emma sonrió por primera vez en todo el día y se acurrucó en los brazos de Sofía. Ahora ya somos una familia de verdad. Alejandro se acercó, envolviendo a ambas en sus brazos. Por primera vez desde la muerte de Miranda, la casa se sintió completa. Sí, murmuró besando la frente de Emma y luego mirando profundamente a Sofía. Ahora somos una familia de verdad. Afuera, la lluvia había comenzado a caer nuevamente, pero dentro de esa habitación, rodeados de amor y esperanza, el futuro nunca había parecido más brillante. 3 semanas después de la confesión en el cuarto de Emma, la vida en la casa Mendoza había encontrado un nuevo ritmo. Sofía ya no era solo la niñera, era parte integral de la familia. Emma se había recuperado completamente de su gripe y parecía florecer con la nueva dinámica familiar. Sin embargo, Alejandro sabía que había una conversación pendiente que no podía posponerse más. Era un sábado por la mañana cuando decidió llevar a Sofía y Emma al panteón donde descansaba Miranda. Sofía había sugerido la visita, entendiendo instintivamente que para seguir adelante necesitaban honrar apropiadamente el pasado. El Panteón Francés de la Piedad se alzaba majestuoso bajo el cielo gris de noviembre. Las tumbas de mármol y los jardines bien cuidados creaban una atmósfera de paz solemne. Alejandro caminó en silencio hacia la tumba de Miranda, con Emma de una mano y Sofía del otro lado. La lápida era elegante. Miranda Solís de Mendoza, esposa amada, madre devota. Sus sueños viven en nosotros. Emma soltó la mano de su padre y se acercó a la tumba, colocando un ramo de girasoles que habían comprado en el camino. «Hola, mamá Miranda, te traje a Sofía para que la conozcas». Su voz infantil rompió el silencio. «Ella me cuida muy bien y hace que papá ya no esté tan triste. Creo que te gustaría». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Sofía se acercó y se arrodilló junto a Emma. «Señora Miranda», habló suavemente, «le prometo que voy a cuidar muy bien a su familia. No estoy aquí para reemplazarla, sino para honrar el amor que usted les dejó». Alejandro se unió a ellas, arrodillándose frente a la tumba de su difunta esposa. «Miranda, por mucho tiempo pensé que no podría volver a ser feliz, que no sería justo contigo o con Emma». Su voz se quebró ligeramente. «Pero Sofía me enseñó que el amor no se agota, se multiplica. Emma tiene más amor ahora, no menos, y yo he aprendido a sonreír otra vez». Una brisa suave movió las hojas de los árboles cercanos, como si Miranda hubiera escuchado y dado su bendición. De regreso a casa, Emma se quedó dormida en el asiento trasero del auto. Alejandro y Sofía mantuvieron un silencio cómodo hasta que él habló. «Gracias por sugerir ir hoy. Era necesario. Emma necesitaba que supieras que está bien amar a otra persona, además de su mamá. ¿Y tú?
¿Cómo te sientes? Sofía miró por la ventana hacia las calles de la ciudad que ahora sentía como su hogar, como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo. Esa tarde, mientras Emma jugaba en su cuarto, Alejandro tomó las manos de Sofía en el jardín donde habían compartido tantas conversaciones importantes. Sofía, hay algo que quiero preguntarte. Se veía nervioso, un estado poco común en él. ¿Qué es? En lugar de responder con palabras, Alejandro se arrodilló y sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. Sofía se llevó las manos a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas. «No es el anillo de Miranda», dijo rápidamente. «Este es solo para ti, como nuestro amor es solo nuestro». Abrió la caja revelando un anillo sencillo pero elegante, con un diamante rodeado de pequeñas esmeraldas. «Sofía Herrera, ¿te casarías conmigo?» «Alejandro, yo...» «Di que sí». La voz de Emma resonó desde la ventana de su cuarto, donde claramente había estado espiando. Sofía se rió entre lágrimas. «¿Cómo puedo decir que no con esa presión? ¿Es eso un sí?» «Es un sí rotundo». Alejandro deslizó el anillo en su dedo y se puso de pie para besarla, mientras Emma aplaudía desde arriba. 6 meses después, el jardín de la casa Mendoza estaba decorado con flores blancas y luces doradas. No era una boda extravagante, sino una celebración íntima con las personas que realmente importaban. La familia de Sofía de Xochimilco se mezclaba armoniosamente con los amigos cercanos de Alejandro. Doña Isabel, completamente recuperada, no podía contener las lágrimas de felicidad mientras ayudaba a Sofía con el velo. El vestido era sencillo pero hermoso, elegido más por comodidad que por ostentación. «Mija, nunca pensé que vería el día en que te casaras con un hombre que te ama tanto», murmuró su madre. «Yo tampoco, mamá, pero a veces la vida te sorprende». Emma entró corriendo al cuarto, hermosa en su vestido rosa como dama de honor. «Sofía, los invitados ya están aquí. Y papá se ve muy guapo». Sofía se agachó para estar a la altura de Emma. «¿Estás segura de esto, princesa? Una vez que me case con tu papá, oficialmente seré tu madrastra». «¿Puedo seguir diciéndote Sofía?» «Claro. Entonces está perfecto». Además, Emma sonrió con picardía. «Madrastra suena muy formal para alguien que hace los mejores panqués de arándanos del mundo». La ceremonia fue oficiada por el padre Miguel, el sacerdote que había bautizado a Emma. Alejandro esperaba en el altar vestido con un traje azul marino, y su sonrisa se amplió cuando vio a Sofía caminar hacia él del brazo de doña Isabel. Entre los invitados estaba notoriamente ausente Beatriz Mendoza, quien había mantenido su distancia desde la confrontación meses atrás. Pero también estaban presentes algunos rostros sorprendentes, varios empleados de la fábrica textil de Iztapalapa que Alejandro había invitado personalmente, incluyendo a algunas compañeras de trabajo de la madre de Sofía. «Estimados familiares y amigos», comenzó el padre Miguel, «estamos aquí para celebrar no solo la unión de Alejandro y Sofía, sino la formación de una nueva familia construida sobre el amor, el respeto y la comprensión mutua». Cuando llegó el momento de los votos, Alejandro tomó las manos de Sofía. «Sofía, me enseñaste que el amor verdadero no conoce fronteras de clase social, educación o dinero. Me enseñaste que una familia se construye con acciones diarias de cariño, no con apellidos o herencias. Prometo amarte, respetarte y aprender de ti todos los días de mi vida». Sofía, con lágrimas en los ojos pero voz firme, respondió: «Alejandro, me diste una familia cuando pensé que nunca la tendría. Me mostraste que el amor puede sanar heridas profundas y crear nuevos comienzos. Prometo cuidar a Emma como si fuera mi propia hija, honrar la memoria de Miranda y caminar a tu lado sin importar qué obstáculos enfrentemos». «¿Tienen los anillos?», preguntó el padre Miguel. Emma se acercó orgullosa, llevando los anillos en una pequeña almohada bordada. Mientras se intercambiaban las argollas, murmuró lo suficientemente alto para que todos escucharan: «Por fin tengo una familia completa otra vez». La recepción fue una mezcla hermosa de tradiciones. Mariachis de Xochimilco tocaron junto a un cuarteto de cuerdas, mientras se servía tanto mole poblano como salmón a la plancha. Los invitados bailaron desde valses elegantes hasta cumbias alegres. Durante el vals de los novios, Alejandro susurró al oído de Sofía:
¿Te arrepientes de algo? Solo de una cosa, respondió ella. ¿Cuál? De haber tardado tanto en darme cuenta de que merecía esto. Más tarde, cuando los invitados comenzaron a retirarse, Emma se acercó a la pareja recién casada. ¿Ahora qué va a pasar? ¿A qué te refieres, princesa?, preguntó Alejandro. ¿Sofía va a seguir siendo mi niñera? Sofía y Alejandro intercambiaron miradas divertidas. No, Emma, respondió Sofía. Ahora voy a ser tu madrastra, pero eso significa que mi trabajo es quererte y cuidarte no porque me paguen, sino porque eres mi hija. ¿Y vas a seguir haciendo panqués? Por supuesto. ¿Y me vas a ayudar con las tareas? Siempre. ¿Y vas a dormir aquí todas las noches para siempre? Para siempre. Emma sonrió y abrazó a ambos. Entonces, creo que fue una muy buena idea que papá te dijera, quédate conmigo esta noche, aquella vez que llovía. Alejandro y Sofía se rieron, recordando esa noche que había cambiado todo. Sí, dijo Alejandro, mirando a su nueva esposa con amor infinito. Fue la mejor idea de mi vida. Mientras las últimas luces del jardín se apagaban y la familia se dirigía hacia la casa, Sofía miró hacia atrás una vez más, en esos jardines donde había pasado de ser empleada a ser amada, donde había encontrado no solo trabajo, sino propósito, donde había descubierto que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados. Emma corrió hacia ellos desde la casa. «Vamos, quiero enseñarle a Sofía su nuevo cuarto». «Ya conozco todos los cuartos de la casa, princesa», rió Sofía. «Sí, pero ahora es nuestro cuarto», dijo Emma señalando hacia la habitación principal. «Porque ahora eres oficialmente de la familia». Y mientras subían las escaleras los tres juntos, Sofía supo que había encontrado exactamente donde pertenecía. En una familia construida no por la sangre o el dinero, sino por el amor puro y la elección consciente de cuidarse mutuamente. Afuera la lluvia comenzó a caer suavemente, pero ya no era símbolo de tristeza o preocupación. Era una bendición que lavaba el pasado y regaba las semillas de un futuro lleno de posibilidades.